En el primer ejercicio, se define la función de transferencia con el comando tf, introduciendo, entre paréntesis, los polinomios del numerador y del denominador separados por comas. A continuación, se obtienen el numerador y el denominador con el comando tf-data. Introduciendo, entre paréntesis, el nombre de la función de transferencia y v entre comillas simples para obtener la solución en forma de vector. Los ceros son las raíces del numerador. Para obtenerlos se aplica el comando roots al polinomio del numerador. Se hace igual para obtener los polos que son las raíces del denominador. Para representar el sistema en forma de ceros y polos, se utiliza el comando zpk. Introduciendo, entre paréntesis, la función de transferencia. Finalmente, se representa el diagrama de polos y ceros con el comando pzmap. En el segundo ejercicio, se define la función de transferencia con el comando tf, introduciendo, entre paréntesis, los polinomios del numerador y del denominador separados por comas. A continuación, se obtiene el numerador y el denominador con el comando tf-data. Finalmente, se obtienen los residuos y los polos con el comando residue. Las fracciones simples de la función original se obtienen de la siguiente forma. Para la primera fracción se utiliza el comando tf introduciendo, entre paréntesis, el primer residuo y su correspondiente polo. Para la segunda fracción también se utiliza el comando tf introduciendo, entre paréntesis, el segundo residuo y su correspondiente polo. Para la tercera fracción, que está compuesta por la suma de las fracciones simples de dos polos complejos, cada fracción se obtiene con el comando tf. Se ha utilizado en las dos últimas fracciones simples el comando minreal para simplificarlas. Para la cuarta y última fracción, también se ha utilizado el comando tf introduciendo, entre paréntesis, el quinto residuo y su correspondiente polo.
La función reconstruida es la suma de las fracciones anteriores. Para resolver el tercer ejercicio, se define la primera función de transferencia con el comando zpk, con sus correspondientes ceros y polos. A continuación se obtienen el numerador y el denominador con el comando tfdata. Se obtienen los residuos y los polos con el comando residue. Utilizando, entre paréntesis, el numerador y el denominador que se han obtenido anteriormente. Y se definen las dos fracciones simples que componen la función de transferencia. La primera se obtiene con el comando tf, con el primer residuo y su correspondiente polo. La segunda fracción se obtiene con el comando tf con el segundo residuo y su correspondiente polo. La función reconstruida es la suma de las fracciones simples. En una nueva gráfica, se obtiene la respuesta a un impulso del sistema. De la primera fracción. De la segunda. Y de la función reconstruida. Se utiliza el comando title para introducir un título. Y se introduce una leyenda con el comando legend. A continuación se va a obtener la transformada inversa de la primera fracción simple. Para ello se define un vector t que representa el tiempo. La transformada inversa de la primera fracción es igual al primer residuo. Por la exponencial del polo por el tiempo. Se representa gráficamente con el comando plot. Y en la misma gráfica se representa la respuesta a un impulso de la primera fracción simple. Se utiliza el comando title para introducir un título. Y se introduce una leyenda con el comando legend. Para las otras fracciones simples se procedería de la misma forma. Para definir la segunda función de transferencia, primero se define la variable s, con el comando tf, y se introduce la función de transferencia como aparece en el enunciado.
A continuación se obtiene el numerador y el denominador con el comando tfdata. Y los residuos y polos con el comando residue. Se obtiene la primera fracción simple como la suma de las fracciones de los dos primeros residuos, ya que los polos son complejos. Estas fracciones se obtienen utilizando el comando tf. Se obtiene la segunda fracción simple con el tercer residuo y su correspondiente polo. La función reconstruida es la suma de las dos fracciones simples anteriores. A continuación se obtiene la respuesta a un impulso de la función de transferencia de las fracciones simples y de la función reconstruida. Se utiliza el comando title para introducir un título. Y se introduce una leyenda con el comando legend. Se va a obtener la transformada inversa del tercer residuo. A continuación se va a representar esta función con el comando plot. Y la respuesta a un impulso de la segunda fracción. Se utiliza el comando title para introducir un título. Y se introduce una leyenda con el comando legend. En el cuarto ejercicio, primero se introducen las dos funciones de transferencia, la primera utilizando el comando tf.
y la segunda con el comando zpk. Para calcular la función de transferencia t, se utiliza el comando series introduciendo, entre paréntesis, las dos funciones de transferencia. La función de transferencia del sistema realimentado se obtiene con el comando feedback introduciendo, entre paréntesis, las funciones de transferencia G5, G6, y, como la realimentación es negativa, -1. El -1 es opcional, ya que por defecto la realimentación se considera negativa.